Buenas tardes a todos. Antes que nada quería presentarme dentro de la chacra. Mi nombre es Cintia Ciarresi. Yo voy a ser la coordinadora de esta chacra del suroeste de Chaco durante este ciclo. El día de hoy, junto con Solana Romano, el gerente de la chacra, estamos muy contentas de presentarle el proyecto que se llevará a cabo durante este primer ciclo. Durante la presentación se introducirá el área de estudio junto con una breve descripción edafoclimática. Posteriormente se presentarán las problemáticas y hoja de ruta a seguir en los 3 años de duración de la chacra, acompañado de un detalle de las líneas de trabajo que planteamos para resolver esas problemáticas. Es por eso que los invitamos a todos que al finalizar la lectura del proyecto y ver el video, se pongan en contacto con nosotras para poder expresar su opinión al respecto y ajustar, de ser requerido, la propuesta. Ahora sí los dejo con Solana. Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Estamos muy contentos de presentarles el proyecto específico que va a dar inicio a esta chacra, este proyecto chacras que tiene una duración mínima de 3 años. Esta presentación es el proyecto específico, es decir, el plan inicial en el que se explica la situación de partida y las propuestas de trabajo para abordar las problemáticas. Esta chacra, para contarles un poco cómo ha surgido, surge como iniciativa por parte de los productores de la región del sudeste de Chaco que empiezan a ver problemas en los suelos, es decir, que estaban perdiendo capacidad productiva, incluso llevando a cabo un esquema de rotaciones, siembra directa, entre otros. Después de esta iniciativa se firma un convenio en el que participa el Ministerio de Producción de la provincia de Chaco, APRESID e INTA, dando así origen a este grupo conformado por 15 productores en total. Habiendo conocido un poco cómo surge, cómo nace esta chacra, vamos a empezar con la presentación. Bueno, la historia del sudeste de Chaco se remonta hace más de 100 años con la llegada de los inmigrantes a esta región, quienes ven un potencial productivo y la oportunidad de hacer agricultura en los suelos de la zona. Después de la Primera Guerra Mundial comienza a haber un aumento de precios en el algodón, por lo que los agricultores de Chaco ven un buen nicho de mercado para cubrir, empiezan a hacer algodón y Chaco llega a ser alrededor de los años 30 en el mayor productor de algodón del país, llegando a abarcar el 96% de la producción a nivel nacional. Alrededor de los años 50 la producción comienza a estancarse por una caída de precios a nivel mundial, por lo que el algodón es dejado medianamente de lado y comienza a ser reemplazado por otros cultivos de mayor rentabilidad. A fines de los años 80 y principios de los 90, el avance de las oleaginosas, particularmente la soja, conduce a una expansión de las fronteras agrícolas y con ello, además, la deforestación de áreas de monte hasta llegar, a la situación actual en la que nos encontramos con suelo que, tras toda esta historia, se ha visto muy deteriorado, ¿no? No por los cultivos en sí, sino por el manejo que ha tenido, como el monocultivo del algodón, además monocultivo de soja, labranzas continuas, falta de reposición de nutrientes, falta de intensificación de los sistemas, entre otros. Habiendo conocido brevemente esta historia, vamos a adentrarnos en la superficie de estudio que abarca 5 departamentos, que son los departamentos Chacabuco, 12 de octubre, 2 de abril, Independencia y Fontana. En total suman más de 1 millón de hectáreas, lo que es la zona de influencia de esta chacra. En medio hay 2 departamentos en el que no tenemos productores miembros de la chacra, pero que son muy importantes también en la zona, son los departamentos Belgrano y 9 de julio.
En la zona las precipitaciones rondan los 900.000 milímetros anuales. Y esto es importante saber porque nos indica la capacidad productiva desde el punto de vista climático. Si consideramos los requerimientos hídricos de un cultivo estival, por ejemplo la soja, que son alrededor de 550 milímetros, podemos concluir que se puede, es posible intensificar con un cultivo de invierno, por supuesto dependiendo del año, pero si se optimiza el manejo, se cuida de mantener la cobertura, se llevan buenas prácticas agrícolas, se puede seguir intensificando. Además de las precipitaciones, hay que tener en cuenta otras variables climáticas como la evapotranspiración, que es muy importante porque es la demanda atmosférica o el poder evaporante de la atmósfera y que determina, junto con otros factores, el balance de agua del suelo y el cultivo. Si antes decíamos que las precipitaciones rondan los 900.000 milímetros, la evapotranspiración para este mismo sitio supera los 1.500 milímetros. Por lo tanto, hay un marcado déficit de humedad en todo el año, es decir, todo el año, excepto el mes de abril, en el que se cubre esa evapotranspiración con las precipitaciones. Después, en todos los demás meses, la evapotranspiración supera ampliamente a las precipitaciones. Las temperaturas también están muy ligadas a la evapotranspiración y no solo eso, sino que además son un factor esencial a la hora de elegir fechas de siembra para evitar condiciones adversas en periodos críticos como por ejemplo es el caso del maíz y evitar golpes de calor y estrés térmico que afecten estructuras reproductivas. Entonces, esto nos está indicando que es crucial cuidar el recurso agua y esto lo podemos lograr optimizando el arreglo espacial del cultivo, logrando una buena cobertura de rastrojo, pero además podemos utilizar cultivos de servicio en reemplazo de un barbecho. Otro elemento climático importante es la variabilidad interanual. Esto es nada más y nada menos que la ocurrencia de ciclos de sequía y de excesos hídricos en un periodo de tiempo. Ha pasado muchas veces que de llover un año muy por debajo del promedio, como 600 milímetros, pasa un año a llover 1.500 y nos encontramos con inundaciones y pérdidas tan graves como las que ocasiona una sequía extrema. Por esto es importante la diversificación de sistemas y lo mejor muchas veces es un planteo mixto para evitar esas pérdidas ante eventos extremos, pero otra herramienta es cuidar la salud del suelo, puesto que, por ejemplo, un suelo con materia orgánica que posee raíces y cobertura, no solo es capaz de retener humedad y evitar la evapotranspiración del agua, también es capaz de amortiguar los efectos erosivos que produciría una lluvia intensa y además absorber esa agua sobrante en comparación con un suelo descubierto, es decir, tenemos que evitar pasar de situaciones como las que vemos en las imágenes, cuidando la salud del suelo. Para conocer un poco los suelos de la zona, una herramienta muy valiosa son los mapas de suelo. Si bien la variabilidad de los suelos es amplia, aquí en Chaco y bueno, en general, podemos decir que se trata de suelos de textura media a fina, son suelos de textura franco-limosas, en muchos casos también tenemos franco-arcillosas. Son suelos que son susceptibles a ser degradados cuando son desmontados y en algunos casos también con tendencia a salinizarse y con riesgos de encharcamiento. Si hablamos de capacidad de uso, es decir, de su aptitud para la producción de cultivos, esto nos da una idea de sus capacidades y limitaciones. En la región no vamos a encontrar suelos de clase 1,
es decir, suelos sin ninguna limitación, no hay. Vamos a encontrar suelos desde clase 2 a 7, y en la zona de influencia de la chacra, es decir, donde los miembros tienen sus establecimientos, los suelos digamos, abarcan las clases 2, 3 y 4, por lo que son aptos para agricultura y tienen ligeras o moderadas limitaciones en el caso de los suelos clases 2 y 3, y los 4 son aquellos suelos que son preferiblemente para ganadería. Con esto llegamos a la conclusión de que es posible hacer agricultura con un buen esquema de rotaciones, manteniendo la cobertura en la medida que se pueda, haciendo siembra directa. Entonces, con buenas prácticas, aplicando buenas prácticas, es posible mantener esa capacidad productiva y evitar su degradación. Bueno, después de haber recorrido los campos de los productores y haber hecho un diagnóstico preliminar de las problemáticas, podemos empezar a enumerar estos problemas. Uno de ellos es la compactación del suelo como consecuencia de las labranzas, el peso de la maquinaria en condiciones de suelo saturado, el pisoteo, entre otros. Todo ello ha llevado a una pérdida de la estructura original, que se ha ido transformando en estructuras laminares, que son altamente desfavorables para la correcta circulación de agua. Bueno, también un aumento de la densidad aparente. Todos ellos son problemas físicos que perjudican no solo a los cultivos, que empiezan a manifestar estas raíces en pipa o codo que vemos en la imagen, sino también que afecta los rendimientos, además el movimiento vertical del agua en el perfil, su infiltración y su acumulación en el perfil. Otro gran problema en la mayoría de los campos es la marcada deficiencia de nutrientes, especialmente carbono orgánico, no solo por la cantidad de años de agricultura, sino también por la falta de intensificación, es decir, que ha faltado devolver al suelo esa biomasa que nos llevamos al cosechar un cultivo. Esto se manifiesta en el campo. Por ejemplo, esta es una imagen de un campo de uno de los productores, donde vemos la heterogeneidad del cultivo, y esta es la imagen de índice verde, también para el mismo lote. Y aquí los sectores más verdes, por ejemplo, esto es un pedazo de monte, pero esto no. Y esto es un sector que se ha desmontado recientemente. Y todo lo demás que está en verde más claro, vemos que es cultivo, pero de un menor desarrollo. Entonces ahí vemos la heterogeneidad de los suelos, y que lo que les hace falta claramente es devolverle esa biomasa, ese carbono orgánico. Bueno, para englobar todo el sistema, es decir, los problemas, causas y otros factores, se ha armado un árbol de problemas que ilustra el problema principal, que en este caso es el deterioro de los suelos. El efecto directo en este caso es de este deterioro es la brecha de rendimientos reales y alcanzables debido a un detrimento de la salud del suelo y el balance nutricional. Y en la parte inferior, lo que vendrían a ser las raíces de este árbol, se encuentran las causas que dieron origen a esta problemática. Todo el manejo que se ha venido llevando a cabo, como labranzas, insuficiente intensificación, falta de nutrición del sistema, escasas rotaciones. Todo eso ha ocasionado una disminución en la actividad biológica que condujo a una pérdida de nutrientes, de materia orgánica y de estructura. También, por supuesto, han influido otros factores que aquí los llamamos de contexto, como la falta de infraestructura hidráulica y mantenimiento a nivel regional, la escala mediana de algunos productores, factores climáticos como la evapotranspiración y las características inherentes del suelo,
que, como mencionábamos en un principio, se caracterizan por ser frágiles cuando son desmontados estos suelos. Afortunadamente existen muchas alternativas para recuperar y mantener la capacidad productiva de ese suelo. La siembra directa, por ejemplo, con la no remoción del suelo, mantiene el rastrojo en superficie, evitando las pérdidas por evaporación, favoreciendo el retorno de la biomasa al suelo y sin afectar la estructura y porosidad del mismo, como lo hace la labranza convencional. Los cultivos de servicio, que aportan no solo carbono orgánico al suelo, sino también nitrógeno, como en el caso de las leguminosas, una vicia, un melilotus, también son capaces de reducir la compactación en el caso de aquellas especies con raíces pivotantes y profundas. Mejoran la infiltración por la porosidad que generan esas raíces y también aumentan la actividad biológica. Las rotaciones, son muy importantes porque, como saben, cada cultivo extrae nutrientes de forma diferente y también devuelve biomasa de forma distinta. Las gramíneas, por ejemplo, aportan una gran cantidad de carbono al sistema. La fertilización, que es una práctica que favorecería el cultivo de forma directa, si es acompañada con las precipitaciones, genera un aumento en los rendimientos y ese mayor rendimiento, ese mayor rinde, se traduce en mayor biomasa que vuelve al suelo y al ciclado de nutrientes, ¿no? La integración agrícola-ganadera o integración de sistemas es una propuesta muy interesante, no solo desde el punto de vista de la sustentabilidad del suelo, porque las rotaciones con pasturas, como ustedes saben, devuelven una gran cantidad de materia orgánica al suelo y mejoran la estructura, sino también porque desde el punto de vista económico esa diversificación disminuye los riesgos económicos que tenemos, ustedes saben, con esta variabilidad interanual climática y nos permite también obtener unos kilos de carne de un lote que se puede destinar a agricultura, ¿por qué no? Es decir, todas estas prácticas tienen en común mantener el suelo con cobertura todo el año. Los objetivos de este proyecto están mucho más detallados en el informe escrito, pero van a ser, primero, revertir el deterioro del suelo, aumentando el aporte de carbono orgánico al mismo. Esto se puede lograr a través de secuestro del carbono por parte de la cobertura vegetal y aumentando también la actividad biológica, no solo a través de la fauna y microorganismos, sino también de raíz. Esta meta la podemos lograr a través de una mayor intensificación en las rotaciones, sea con cultivos de servicio o con pasturas, también mediante una optimización en el manejo de pasturas a través de concesiones, entre otros. Y para revertir esta descompactación que encontramos en el suelo, proponemos hacerlo a través de la combinación de métodos mecánicos y biológicos, es decir, a través de raíces. Por otro lado, otro gran objetivo es mejorar el balance nutricional del suelo y sus respuestas productivas en los cultivos a través de un ajuste en la fertilización de los cultivos, maíz, girasol, algodón, y evaluando el aporte de nitrógeno y biomasa que hacen las leguminosas como vicia, por ejemplo, melilotus. Cabe mencionar que, en una primera instancia lo que se va a hacer es una caracterización edafoclimática, si bien no está en este esquema, pero la idea es hacer esta caracterización para conocer las ventanas de riesgo para intensificar. Con esto vamos a conocer los momentos óptimos para la siembra, para evitar golpes de calor, entre otros factores de riesgo. Y esto nos va a servir como herramienta para llevar a cabo todas las demás líneas de trabajo. Y con estos objetivos
esperamos que haya un aumento en la materia orgánica, un aumento en los nutrientes, una mejora en la porosidad, mejora en la infiltración y una mayor actividad de microorganismos y fauna en el suelo. Una de las grandes líneas de trabajo va a ser rotaciones. Todo esto lo vamos a lograr con rotaciones con cultivos de servicio o con pasturas, después lo vamos a ver, pero en rotaciones con cultivos de servicio, esto lo planteamos para sistemas que son agrícolas puros, y con esto esperamos obtener mejoras desde el punto de vista nutricional, un aumento en la materia orgánica, también en la estructura edáfica y un consecuente aumento en los rendimientos. Y los indicadores que vamos a utilizar van a ser químicos, como carbono orgánico total, nitrógeno total, físicos, como densidad aparente, infiltración, resistencia mecánica, biológicos y productivos. En los productivos vamos a medir rendimientos. La idea es tomar un lote en el que el productor tenga problemas, esa rotación normal que hace, intensificarla con cultivos de servicio. En cuanto a rotaciones con pasturas en lotes agrícolas, bueno, por supuesto los beneficios van a ser los mismos, solamente que elegiremos un lote agrícola y destinaríamos una porción de ese lote a hacer una pastura y ver cómo evoluciona en el tiempo. Por supuesto que este ensayo tiene una duración mucho más larga y es eso lo que va a traer los beneficios al suelo. El tiempo en el que esté implantado esa pastura se va a traducir en mayor materia orgánica en el suelo. Los indicadores van a ser exactamente los mismos que en el anterior, solamente que aquí estaríamos sumando un indicador productivo de producción de carne, porque la idea es aprovechar esa pastura para, bueno, por supuesto, sacar unos kilos de carne y mejorar la rentabilidad. Otra propuesta en aquellos sistemas mixtos o ganaderos es mejorar no solo la salud del suelo, sino también la producción de biomasa de las pasturas mediante la concesión con especies leguminosas, como puede ser el caso de Melilotus. Además de agregar biodiversidad al sistema, las concesiones pueden ayudar a mejorar las pasturas por el aporte de nitrógeno que realizan, y esto deriva en un aumento de materia seca y mejora también su calidad. Estas fotos son de una experiencia en Formosa, en el que al gatón se le ha implantado Melilotus, y aquí en esta foto de la derecha podemos ver la diferencia que hay en cómo mejora la producción y calidad de ese gatón. Esto lo queremos replicar aquí, por supuesto. Y los indicadores que vamos a medir van a ser carbono orgánico total, nitrógeno, y también nos interesa conocer la biomasa y calidad de las pasturas. En cuanto al problema de compactación, la idea es descompactar no solo con cultivos de servicio, sino también con pasturas, y además proponemos complementar esta práctica con descompactación mecánica y comparar el desempeño de una u otra práctica individualmente o realizadas de forma conjunta. Es decir, lo que queremos ver es qué práctica es mejor o si ambas se pueden complementar para solucionar este problema. Este esquema no es más que ilustrativo, es decir, se puede hacer así como, digamos, el tamaño de la parcela va a variar, se puede también trabajar a nivel de lote y sin tantas parcelas, pero lo que queremos lograr es eso, comparar que
qué método, es decir, un método biológico o uno mecánico para descompactar el suelo, qué es lo mejor. Y también en las pasturas, para aquellos sistemas mixtos, también se puede utilizar de forma similar al cultivo de servicio, nada más que, por supuesto, el tiempo de permanencia va a ser mayor, y también la posibilidad de ser pastoreado. Los indicadores que vamos a medir van a ser sobre todo físicos, como resistencia mecánica, densidad aparente e infiltración. Y en la línea de fertilización queremos trabajar en un principio en maíz, en algodón y en girasol. Pero bueno, por supuesto se puede ampliar en un futuro con otros cultivos como soja. La idea es probar diferentes dosis y evaluar cuál es la mejor desde el punto de vista económico y productivo, por lo que se van a medir indicadores como rendimiento, índice de cosecha, y también nos interesa mucho conocer indicadores económicos como margen bruto parcial, retorno de la inversión, es decir, si esas prácticas, esas dosis, convienen realmente al bolsillo del productor. Y bueno, para darles una idea de en qué momento estamos, ahora estamos en un taller fundacional. El taller prefundacional ha sido en noviembre. Con esto estamos presentando el proyecto, las líneas de trabajo, que si todos están de acuerdo y aprueban, vamos a llevar a cabo. Después de ejecutar esas líneas y hacer los ensayos correspondientes, vamos a obtener resultados, pero a su vez se va a trabajar, como les decía, en una caracterización edafoclimática, de la cual también vamos a obtener resultados que van a ser presentados en un primer taller de avance. Y bueno, por supuesto, la obtención de los resultados de estas líneas va a tener su correspondiente taller de avance, donde vamos a mostrar cómo han sido las experiencias, qué datos hemos sacado, los resultados y demás. Bueno, hay equipo y bueno, estamos muy ansiosos de llevar a cabo este proyecto, que bueno, si Dios quiere, creo que va a salir muy bien. Creo que hay muchas líneas para trabajar y muchos resultados y datos que se van a obtener, y bueno, esperamos que dé frutos lo antes posible. Bueno, muchas gracias.